Pablo había escuchado que los tesalonicenses estaban pasando pruebas, estaban sufriendo. Y vimos en capítulo 2 que él escribe a ellos y les explica: yo quería ir a verles, quería ir y ministrarles y animarles y ayudarles, pero había un estorbo de nuestro enemigo, Satanás, y no pude ir a verles y ayudarles en su prueba. Entonces él mandó a Timoteo para acompañarlos. Qué lindo que Pablo quiso ayudar a los tesalonicenses. Y con esto quiero hablarles de esta palabra, de esta porción de la palabra. Pablo ayudando a los tesalonicenses en pruebas. Cuando nosotros vemos una persona pasando pruebas, deberíamos tener el mismo pesar, la misma preocupación, el mismo interés de ayudarles a ellos. Pablo no pudo estar con ellos. Satanás le estaba estorbando. Mandó a Timoteo, hizo lo que él podía hacer porque quería ayudarle. No quiso lavarse las manos. Hermanos, cuando escuchamos a alguien que están pasando pruebas, acerquémonos para ayudarlos en su fe, a confirmarlos en su fe. Y vemos Pablo acercándose a ellos y vemos tres verdades acerca de Pablo ayudando a los tesalonicenses en sus pruebas. Primero, él quería ayudarles y no era un querer ahí superficial. Mire lo que dice en versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano. Él realmente quería ayudarlo. No pudo soportar la distancia. No pudo soportar la falta de ayudarles en su prueba. Y vemos la profunda preocupación que él tenía para ellos. Entonces él mandó a Timoteo. Dice en Gálatas 6, dice, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Eso es Gálatas 6, 2. Nos acordamos del buen samaritano. Lucas capítulo 10. Dice que primero pasó el levita, pasó el sacerdote, dos hombres que conocían muy bien la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que ellos pasaron de largo. Pero pasó un samaritano que no se llevaba muy bien los samaritanos con los judíos, y el hombre que estaba con necesidades, que fue robado y violentamente tratado y dejado al lado, por ahí probablemente él era judío. Y sin embargo dice la palabra de Dios que el samaritano fue movido a misericordia. Lo vio a él sufriendo, sangrando, golpeado, medio muerto, y se acercó. En vez de pasar de largo, de lejos, al otro lado de la calle, como el sacerdote, como los religiosos, él se acercó para ayudarlos. Pablo realmente quería ir a ellos y ayudarlos y hacer algo con ellos, porque él tenía misericordia. Entonces él mandó a Timoteo. Quedó solo, dice la palabra de Dios. Quizás con uno más quedaron solos. Estaba dispuesto a entregar o mandar o enviar el mejor obrero que él tenía, que podría acompañarlo y ser una bendición de él y el ministerio, pero en vez de eso hizo el sacrificio de mandar a Timoteo para ministrarlos a ellos. Y dice la palabra de Dios, enviamos a Timoteo, nuestro hermano. Era un
digamos, uno igual que Pablo. Era más joven y posiblemente era muy joven, y Pablo ratifica que él es un colaborador, es un hermano preparado, un hermano que puede ministrar a ellos. Es interesante, en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, vemos que Pablo escribe a Timoteo y dice, 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes de palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es muy posible que Timoteo era muy joven y que la tentación de los hermanos en Tesalónica, como aquí en 1 Timoteo en Éfeso, era de menospreciarlo un poco, porque era joven. Quizás no tenía el conocimiento y la experiencia, pero Pablo dice, es un colaborador nuestro, como que está animándolos a recibirlo bien. Es un buen hermano en la fe. Pablo dijo a los filipenses algo acerca de Timoteo que realmente nos muestra el aprecio que Pablo tenía para Timoteo. En Filipenses 2:19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. En otras palabras, cuando Pablo envió a Timoteo a Tesalónica, estaba mandando uno de los mejores obreros, y seguramente hacía falta Pablo, este obrero, pero estaba dispuesto a hacer el sacrificio. ¿Por qué? Porque quería ayudarlos, porque le daba pena que estaban pasando por esas pruebas y no podía soportar el hecho de que estaban sufriendo, y quería ayudarlos. ¿Qué sientes cuando escuchas que un hermano está pasando una prueba? Que no lo está pasando bien en su matrimonio, en su salud, en su trabajo. ¿Sientes pena? ¿Sientes un deseo de ayudarle, de hablarle a ellos, de acompañarles por lo menos en oración para que Dios los esté guiando? Acérquense al hermano. No todos van a querer recibir ayuda. No todos van a querer recibir algún consejo o algunas palabras, pero por lo menos intentan. No lo ignoran. No se hagan el distraído. No se hagan, digamos, el desinteresado. Deberíamos amarlos y querer hacer algo e intentarlo, aunque todos no van a querer recibir la ayuda. Vemos que, en primer lugar, Pablo quería ayudarles y por eso mandó a Timoteo. En segundo lugar, Pablo quería exhortarles, quería hablarles a ellos. Por eso mandó a Timoteo para hablarles. Él quiso ayudarles espiritualmente. A veces somos muy prontos para ayudar a alguien materialmente, y no está mal, y si podemos hacerlo, debemos hacerlo. Ayudarlo materialmente o ayudarle en alguna necesidad física. Pero ¿saben lo que los hermanos que están sufriendo pruebas necesitan más? Necesitan ayuda espiritual para afirmar su corazón, para protegerlos de las tentaciones de nuestro enemigo, de la rebeldía y de la desobediencia, porque las pruebas es muy, muy tentador. Para aliviar el sufrimiento en las pruebas, tomar decisiones muy equivocadas que quizás en el momento alivien
las frustraciones y los problemas, pero a lo largo duplifiquen y a veces triplifiquen el dolor y los problemas y nos meten en problemas muy, muy serios. Él quería hablarles y ayudarles espiritualmente. Miren el versículo 2. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para confirmarlos y exhortaros respecto a vuestra fe. Ese fue el deseo, la instrucción de Pablo cuando envió a Timoteo. Timoteo, ayúdales con su fe. Confírmenlos, exhórtenlos. La idea de la palabra confirmarlos es afirmarlos, que estén firmes en su fe. Y la idea de la palabra exhortarles es motivarles a obedecer y confiar en el Señor y ayudarles a seguir al Señor. ¿Sabe lo que debemos hacer entre nosotros? Debemos confirmarnos, deberíamos animarlos a estar firmes en el Señor. Deberíamos exhortarnos a nosotros a crecer en el Señor y confiar en el Señor y crecer en el Señor. Pero cuidado con nuestras palabras. Lo mejor que podemos hacer para afirmar a alguien y exhortarles es compartir la palabra de Dios. Eso puede ayudar a alguien a afirmarse. La tentación nuestra es darles algún consejo humano. Bueno, hermano, vos puedes, tú puedes. Y tratar de animarle, pero con nuestro consejo, con nuestras palabras. No te sientes así, no llores, no se siente mal, todo lo pasamos, algo muy livianito, muy superficial. Compártenles la palabra de Dios, compártenles alguna promesa de la palabra de Dios. Compártenles algún ejemplo en la palabra de Dios. Anímenles recordándoles que vas a orar por ellos. También podés cometer algún error cuando alguien está pasando pruebas, y eso es muy, muy triste. Cometiendo el error no de compartir algún consejo, pero de acusarles a ellos, de criticarles a ellos y menospreciarles a ellos. Bueno, si vos elegiste esta situación, que vos elegiste ese compañero, esa compañera, o peor, yo te dije que no deberías tomar esa decisión. Yo le aseguro, hermanos, que cuando un hermano está sufriendo, muchas veces son muy conscientes de algún sufrimiento es por sus errores o sus equivocaciones, y no hace falta que vos le eches en cara que están sufriendo porque ellos tomaron malas decisiones. Hay que compartirle la palabra de Dios, afirmándoles, exhortándoles, y vamos a ser sinceros, nosotros también hemos cometido muchos errores, hemos tomado decisiones muy malas y nosotros enseguida, ¿por qué hice tal cosa? ¿Por qué tomé esa decisión? No hace falta que le digas y que le increpes por eso. Eso es lo que pasó con Job. Job pasó la prueba, la dificultad. ¿Y qué pasó? Sus amigos vinieron, se acercaron. ¿Y qué hicieron sus tres amigos? Le apuntaron el dedo. Bueno, Job, vos estás guardando algún pecado. Vos estás sufriendo por tus errores. Vos estás sufriendo por tu propia culpa, cuando no era así. Cuando no era así. No seamos como los consoladores de Job. Cuidémonos nuestras palabras y que sean palabras de ánimo, de ayuda, de instrucción, de la palabra de Dios que puede ayudar y ministrar a los hermanos, afirmarlos en su fe, no frustrarles a ellos, no tratar de cargarles con culpa o con la responsabilidad
de lo que ellos habían pasado. Es interesante esa palabra en versículo 3, el resultado. Miren lo que él decía, para afirmarlos o confirmarlos y exhortarles. ¿Y qué dice? Versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Sabe que el ministerio de Timoteo debería ser un ministerio de afirmarles y establecerles en su fe para que no se inquieten? Es interesante esa palabra, inquietarse, acá que se usa. Es una palabra que habla de movimiento de vacilar. Es una palabra que se usa para los perros. ¿Viste el perro que tiene la cola cuando está muy contento que empieza a moverse así de un lado para el otro lado? Eso es la idea de esa palabra. Para que los hermanos no se mueven, que no vacilan en su fe. Cuando uno está pasando pruebas, la tentación es tener dudas. La tentación es pensar, quizás si hago esto, aquello, lo otro, confiar en nosotros mismos y vacilar en nuestra fe. Cuando Santiago escribió a los creyentes, Santiago dijo en Santiago 1:5, él dijo, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y en el contexto está hablando de pruebas, si tenés falta de sabiduría, él dijo, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, vacilando. Y un poco más tarde digo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo peor que puede pasar en la vida de un creyente cuando pasa por pruebas es vacilar. Y de un extremo a otro está dudando y confiando, está con miedo, está contento, está tomando malas decisiones, buenas decisiones y está vacilando. Cuidémonos, Señor, hermanos, que cuando estamos pasando por pruebas, que no estemos dudando y vacilando y que no estemos inquietos en la prueba. Y eso debería ser el propósito de tus palabras cuando hablas con un hermano que está pasando por pruebas. Afirmarle, exhortarle para que no se inquiete, para que no esté vacilando, para que no esté con esa inquietud en su vida. Pero también Timoteo fue para recordarles. Él fue a hablarles de la palabra y recordarles. Mira lo que dice en Tesalonicenses 3:4. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. En otras palabras, les dijimos cuando estamos con ustedes. Y Timoteo va a ir y recordarles de lo que le habíamos dicho. ¿Sabe que ayuda mucho cuando nos avisa antemano algún problema, alguna dificultad? Cuando Cristo estaba en la tierra, una de las últimas cosas que Él les advertía a los creyentes es que iban a pasar tribulación, iban a sufrir a causa de Cristo. ¿Para qué? Para que no les tomara de sorpresa, para que estén preparados para eso, para que estén firmes. Cristo dijo lo siguiente en Juan capítulo 15,
en el versículo 18, Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Está animándoles a recordar y pensar, van a sufrir. Y como ustedes me vieron a mí sufrir, ustedes también van a sufrir. Anticipando el sufrimiento, iba a ayudarles. Los tesalonicenses tenían que recordar las palabras de Pablo, entonces mandó a Timoteo. A veces cuando un creyente sufre, ¿qué piensa? Uy, Dios está enojado conmigo. Dios me está castigando. Por ahí pensamos en eso, pero les está recordando, no es que están mal, al contrario, muchas veces el sufrimiento es porque estamos bien, porque estamos haciendo lo que debemos hacer. El rechazo a veces en el hogar, en el trabajo, en la escuela, es porque estamos haciendo lo que debemos hacer, hablando a otro de Cristo, rechazando lo malo, haciendo lo bueno, y eso causa una molestia en la gente del mundo. Eso causa a veces, despierte enojo o frustración o un sentir de que uno piensa que está mejor que otro, cuando en realidad es la conciencia. Entonces Pablo dice, quiero mandar a Timoteo para hablarles de la palabra, para ayudarles en su dificultad. Quiero ayudarles hablándoles a través de Timoteo para exhortarles y ayudarles. Pero también él dijo, yo quiero ayudarles. Siento ese deseo. Quiero hablarles. Por eso les voy a mandar a Timoteo. Pero quiero, número 3, protegerles. Protegerles de nuestro enemigo. Una de las cosas que le preocupaba al apóstol Pablo, sabiendo que estaban sufriendo muchos kilómetros lejos de él, es que estaban sufriendo, y cuando un creyente sufre, son blancos para nuestro enemigo, Satanás. Él enfoca en ellos y empieza a atacarlos, empieza a tentarlos. Mire lo que él dijo en versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo sabía algo. Pablo sabía que el enemigo es como un león rugiente que es muy activo. Él anda alrededor, él se mueve, él busca a algún creyente que está mal, busca a algún creyente que está sufriendo pruebas y empieza a atacarlos, empieza a tentarlos. Dios dice que Él te ama. Mira lo que permitió Dios. A ese hermano en la iglesia, mire cómo Él te trata, cómo Él te menosprecia. Mira lo que está sufriendo. Si Dios te realmente cumpliera sus promesas, Él supliría por su necesidad, o Él te ayudaría con tal y tal cosa. Mire cómo están sufriendo en su salud. Eso es un Dios que realmente te ama. Mire, si vos tomás tal decisión, te vas a aliviar de los problemas. Dios hizo a Adán y Eva y enseguida apareció el tentador, la serpiente, el enemigo, para tentar a Eva. Y si uno examina la tentación, Satanás intentó despertar en ella
un malestar hacia Dios, el cuidado de Dios y por qué Dios no la permitió o no quería que ella comiera del fruto del conocimiento entre el bien y el mal y tentarla a ella. Cuando nuestros hermanos están sufriendo pruebas, son un blanco de nuestro enemigo. Pablo quiso viajar y estar con ellos y no podía, y mandó a Timoteo porque tenía deseos de protegerles de nuestro enemigo, el tentador, el que siempre está buscando una oportunidad para sembrar algunas dudas, algunas actitudes incorrectas en uno y buscando atacar a uno. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos que el sembrador es el que siembra la palabra. Estos son los que de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esos nuevos creyentes en Tesalónica serían un blanco para Satanás, viendo que se sembró la semilla de la palabra entre ellos y que Pablo no estaba, entonces iría para tratar de sacar esa semilla, creando dudas y hablándoles, tratando de tentarles a ellos. Por eso, hermanos, debemos acercarnos a los hermanos que están sufriendo pruebas. Debería conmovernos. Deberíamos ser movidos a misericordia por amor a nuestros hermanos. En un sentir no soportar, no desinteresarnos, no lavar las manos, sino intentar ayudarles. Por ahí no reciben la ayuda, pero por lo menos intentamos ayudarles y debemos hablarles. ¿Qué debemos hablarles? Debemos hablarles la palabra de Dios. Debemos ministrarle la palabra de Dios que puede afirmar sus corazones. Deberíamos exhortarles a crecer en el Señor. ¿Para qué? Para que no se inquieten, para que no vacilen en su fe, para que sigan a Cristo y que estén arraigados. Dice la palabra en Colosenses, dice, Pablo escribió a los colosenses que estaban tentados con unas herejías y unas falsas enseñanzas, y él les exhorta y les dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Y toda la enseñanza en el libro de Colosenses fue para apuntar contra la herejía con este propósito. Y ese debería ser tu propósito y mi propósito: hablarles palabras que pueden afirmarles en su fe y ministrar a sus necesidades. Y número 3, protegerles de nuestro enemigo Satanás. Él nos ataca a nosotros y ataca a nuestros hermanos especialmente. Él ve los hermanos que están luchando, que están sufriendo, que están tristes y confundidos. Y por ahí expresen sus palabras: Señor, ¿por qué estás permitiendo eso? ¿Por qué tengo que sufrir en esta vida? Y Dios quiere darles la gracia y usar tu vida y mi vida para protegerles de nuestro enemigo. No seamos indiferentes. Acerquémonos y ministrémoslos a los hermanos que nos necesitan cuando ellos están pasando por pruebas. Vamos a orar al Señor.